A todos, buenas noches a todos los hermanos que están conectados. Amén. Eh, Quiero aprovechar esta oportunidad que nos da el pastor de darle gracias al Señor, primero por mi familia, por cada uno de ellos, mi esposa, mis 4 hijos. El Señor nos ha guardado en esto que está pasando a nivel mundial. El Señor ha sido bueno. También nos hemos cuidado mucho, que eso también es importante. Hemos tomado muchas precauciones, pero hemos trabajado siempre en terreno, todos los días. Y el Señor ha sido bueno. Así que ese es un motivo para darle gracias al Señor. También le quiero dar gracias al Señor por las distintas estrategias que le ha dado el Señor a nuestra pastora Paola, que nos dirige en el equipo de intercesores, Amén. para seguir orando y haciendo eso que nos pide el Señor, porque el Señor nos pide que oremos sin cesar. Amén. No es una opción que oremos, es un mandamiento de parte del Señor que estemos orando los unos por los otros, y nos dice que oremos sin cesar. Y hemos visto la misericordia del Señor el año 2020, el año que pasó completo, 2020, vimos muchos milagros, y, y yo pienso que este año 2021 el Señor nos va a sacar en victoria, Amén. en todo lo que nos estamos proponiendo como ministerio. Le doy gracias al Señor por nuestros pastores, que los escribo siempre en el WhatsApp del ministerio, de que ellos han sido valientes, forzados, de mantenernos unidos a todos nosotros, alimentándonos espiritualmente y haciendo iglesia. Hay muchos ministerios que hoy día no tienen esta bendición que tenemos nosotros, y a lo mejor ministerios más grandes. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos de Dios por nuestros pastores. Ellos no eran ni locutores ni nada de eso, y cada día también se tuvieron que esforzar, empezar a meterse con la tecnología y todo eso. Gracias a Dios está el Abrancito ahí, que es súper habiloso. El Señor le da los dones al Abrancito, así que también no aparece en cámara nunca, pero yo sé que él siempre está ahí, así que gracias a Abrancito Chunchito, que lo quiero mucho. Y Ahí gracias está el lado mío, ahí está. Ahí está la y Gaby. gracias, sí, pues yo sé que el pastor tiene un equipo ahí que están siempre anotando peticiones de oración y todo lo que está sucediendo en el día a día en nuestro ministerio. Y me alegro mucho porque hay muchos hermanos que a lo mejor presencialmente no los conocemos, pero a través de este medio hemos podido estar con ellos, hemos podido estar en reuniones, hoy día en estos estudios, que es súper bueno que todos siempre sigamos estudiando, nunca dejemos de estudiar, Amén. porque cada vez que estudiamos tenemos una oportunidad de enseñar. Cuando dejamos de estudiar ya no vamos a ser capaces de enseñar, ¿sí o no, pastor? Amén. En la palabra del Señor siempre vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Así que le doy gracias al pastor, gracias al equipo, gracias a los hermanos, porque somos, como dice el eslogan, somos familia, somos iglesia, y eso nos mantiene unidos. ¿Ya? Espiritualmente por el momento ya vamos a estar presencial, porque esto no es, esto no va a ser para siempre, esto del coronavirus. Este país, hoy día escuchaba a unos expertos, va dentro de los 3 países con la mayor cantidad de vacunación. Por lo tanto, si seguimos a este ritmo y la gente hace caso de hacer todo lo que corresponde a nivel de los médicos que nos están pidiendo, vamos a tener la inmunidad de rebaño, vamos a salir de estas cuarentenas que son apestosas, pero vamos a poder volver a tener nuestras reuniones presenciales, adorar al Señor todos juntos, que eso es súper lindo, todos lo saben. Así que, pastor, quería ese momento solo para darle gracias al Señor por todo lo bueno que es y que ha sido con nosotros. Así que muchas bendiciones, hermanos. Amén. Dios te bendiga, Leito. Y quiero darle una oportunidad más para darle gracias al Señor, alguien que quiera darle gracias al Señor, antes ya de orar y partir con la palabra que tenemos preparada, el estudio que estamos, Cristología nos toca hoy día. ¿Por qué? Porque hicimos 5 clases de profecía y vamos a equiparar ahora con Cristología 5 clases.
Y la verdad que ha sido una inspiración del Espíritu Santo, hermano. Nosotros tenemos que ser un ministerio cristocéntrico, aprender, porque el cristianismo está basado en Cristo. Y aunque parezca extraño, a veces nosotros apuntamos a enseñar muchas cosas y se nos olvida lo medular, que es Cristo el Señor, que se nos revele, se nos manifieste y que la gente conozca a Jesucristo el Señor. Amén. Así que, ¿quién iba a darle gracias al Señor? Amén, pastor. María José. Sí, yo. Ay, perdón, justo lo atoré. Bueno, yo me quiero unir a las palabras del hermano Leo respecto al agradecimiento del Señor por todo lo bueno que ha sido con nosotros durante el tiempo de pandemia, que nos ha mantenido a salvo. Y también agradecer al Señor por haber llegado a esta hermosa familia, porque nos acogieron bien, nos sentimos parte, sentimos que no somos solo un número, sino nos sentimos parte importante también de la iglesia. Así es que queremos agradecer al Señor por la bienvenida que hemos tenido, porque nos han apoyado a nosotros en oración y nosotros también los hemos apoyado en sus peticiones. Así que agradecemos al Señor por eso, porque eso se llama ser cuerpo, unos con otros. Amén. Dios te bendiga, María José. Muchas bendiciones. Tenemos... ¿Se le fue el audio? ¿No? No. No, estoy escuchando. Ya. Tenemos pendiente por el tema de la cuarentena, no hemos podido hacer, porque cuando habló María José conmigo, bueno, Margarita, hasta Felipe y todo, ellos como familia se van a empezar a congregar con nosotros, entonces quedamos en poder físicamente vernos, ir a verle, orar por ellos y darle toda la bienvenida que no hemos podido hacer todavía por el tema de la cuarentena, pero ya pronto vamos a poder hacerlo y yo sé que todos los hermanos, los que les conocen y los que no les conocen, hemos podido ir desarrollando esa hermandad. La oración en este tiempo, hermano, ha sido fundamental. Ha sido muy fundamental la oración en los jueves, el equipo de oración. Cuando llega una petición, inmediatamente ahí uno ve a los intercesores orando y eso es demasiado lindo como familia en el Señor. Así que siempre cuidemos eso, la unidad, que cuando nosotros hablemos para edificar, para bendecir, y cuando hay cosas que exhortar en privado, eso se hace en privado, pero que siempre nosotros sea el amor genuino, verdadero, sincero. Amén. 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 Bien, si nos da el tiempecito, yo sé que más de algunos se quedó con las ganas, pero Mi si pastor. nos da... Carlitos Mi Navarrete, ¿cómo está Carlito? Yo, bien, gracias al Señor. Cielo bendiga junto a su familia. Gracias, mi hermano. Le quiero dar las gracias por haberme acogido durante este tiempo en su iglesia, pastor, por intermedio de mi prima Nicole. Sí, yo Me ha le servido he hecho mucho. la talla a la Nicole, por eso se conecta más tu primo que tú. Sí, es media flojita para conectarse. Así que le doy las gracias, pastor, porque no hay a la hora ese cuando es la hora de que llegue el servicio, estoy pendiente de la hora para no empezar atrasado, empezar de que empieza. Muy lindas las palabras que dijo el hermanito que está ahí, lo estoy viendo aquí, el de lente. Manoleo. Él lo dijo todo. Bendiciones, Así que le doy las Carlitos. gracias. Yo soy de poquitas palabras, pastor, así que Dios te guarde, Carlitos. contento de haberlos conocido así siquiera por el teléfono. Estoy muy agradecido a todos, se nota que son buenos hermanos. Igual los pastores. Nunca había conocido a un pastor tan cariñoso como ellos. Por eso les doy las gracias. Dios te bendiga, Carlitos. Y hasta cuando el Señor diga. Amén. Pero siempre los voy a tener en mi corazón. Amén. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga, gracias, Carlitos. esas son mis palabras. Dios te bendiga. Gracias, muchas gracias. Muchas bendiciones. He tenido la oportunidad de conocer a Carlitos telefónicamente cuando lo he llamado, hemos conversado, hemos hablado, hemos orado ahí juntos también. Y Carlitos, la situación que él está, él igual pertenece a otra congregación en el sur. ¿Por qué lo recibimos? Amén. Porque él se empezó a conectar con nosotros por este medio, porque no podía ir a su iglesia presencialmente. Entonces,
por esa razón, después de conversar, de hablar, de conocerlo un poquito, él empezó ahí a estar ya con nosotros, los discipulados, en todo. Así que Dios te bendiga, Carlito, y a todos los que están acá les bendiga mucho el Señor. Amén. Amén. Bien, vamos a orar, Gracias, le voy a pastor. pedir, Gracias. bendiciones, Carlito, le voy a pedir a David, está por ahí, que pueda orar para que el Señor hoy día nos bendiga, nos dé esa gracia. Ahí está Carmencita también que se agregó, Verónica que llegó, bendiciones. Angélica Alcamar la había saludado, parece, Dios les bendiga mucho. Giovanni está por ahí al lado suyo. Ah, muy bien, ya. Ah, ahí sacó la mano. Carita, Excelente. Giovanni, muestra la carita. Estamos pasando la lista. Está bien, está bien. Ahí está. Mi pastor, Allá está la hermana Norma, hermano Bernardo, se ven. ¿Están en Santiago, en Talca? El micrófono. Micrófono, dígame estar ahí. Eso. Sí, Estamos acá en Talca, En Talca, en San imagínese. Clemente. En San Clemente. San Clemente. Ah, Así es. bendiciones. Nuestros hermanos, para que Bendiciones. todos sabían ya, pues nuestros hermanos se fueron a radicar allá a Talca, San Clemente, dejando Maipú y se fueron allá a emprender. Y yo sé que el Señor está con ustedes. Y qué lindo que Amén. tengamos estas plataformas donde se pueden seguir congregando. Si todo uno echa de menos el estar juntos. Hoy día hablábamos con los pastores. Sí, Les aseguro que ya voy a ir al estudio, pero quería hablar con ustedes un poco porque no lo hemos Amén, escuchado pastor. tanto. Entonces resulta que hablábamos con los pastores y los pastores señalaban que en general la hermandad ya están aburridas de los Zoom, de las transmisiones, y que ha ido en declive la asistencia. La gran mayoría decía ha ido en declive, la gente no está asistiendo mucho como al principio, y señalaban que ya estaban todos como muy aburridos. Y yo le decía a mi esposa, no sé si puedo decir lo mismo, le decía, yo creo que a lo mejor los cansados estamos nosotros, y no sé si los hermanos estarán cansados de nosotros, y espero que no se cansen, porque ahí ya, hermano, es complejo. Igual echamos de menos verlos, estar juntos, abrazarnos, todo, pero igual hay que rescatar lo bueno, y el Señor nos ha permitido. Imagínense ahora, Carlos está en Temuco, hacia la costa, me decía la otra vez, Carlito. Mi pastor. Usted está en Temuco, ¿cierto? Amén. Así para la costa. A la costa, bien, me acordaba. Sí, que quería saludar a mi primo Giovanni, igual con la Carmencita, y que los quiero mucho igual. Más Ahí que están los primo, chiquillos. somos hermanos con mi hermanito Saludos. Giovanni. Muchos cariños, te queremos mucho igual, Carlito. Gracias, igual, los quiero mucho. Qué lindo. Luego para poder verte. Gracias, Amén. Carmencita, que esté bien, cuídense. Bendiciones. Igual, saludos a todos. Gracias. Chao. Bueno, y les contaba, Chao, primito. les contaba que esto Dios lo ha permitido, y hay que rescatar lo bueno. Durará lo que el Señor tenga que durar, o sea, la situación, no el Señor va a durar para siempre, la situación, y bueno, y nosotros después tendremos que seguir usando las tecnologías, transmitiendo los cultos igual, las reuniones, porque vamos a tener muchas personas que van a querer seguir aprendiendo, conectándose y todo eso. Así que, tío Bernardo, tía Norma, Dios les bendiga mucho, qué rico poder verles. ¿Y cómo están por allá? Aquí súper bien, tranquilo. Un poco solos. Solos, sí, pero igual, Un poco solos. haciendo tantas cosas que uno el día lo encuentra corto. Que se pasa rápido, Así Sí, es. súper. pero ya va a estamos llegar, tranquilos. ya va a llegar el verano, y ahí van a ir a ver los barrios, yo creo. No, Sí. parece que vamos a ir nosotros luego para allá. Ah, ya. A ver a las Sí, hijas. Así es. Yo voy Ya. el martes. Qué bueno. Ya, pues Dios les guarde y les bendiga en todo lo que están emprendiendo. Amén. Amén, Muy bien. Bendiciones para ustedes, para todos. Vamos a para todo orar. el ministerio. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Vamos a orar, David, guíanos en esta oración para que el Señor nos ayude a aprender su palabra. Amén. Aprovecho de saludar a toda la familia del ministerio. Amén. 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 Oramos al Señor. Padre eterno, Padre bueno, te damos la Amén. gloria, te damos la honra, Señor. Agradecemos tu favor, tu misericordia, Señor.
Gracias porque podemos estar reunidos, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor, para conocerte cada día más, Señor, para saber quién eres tú realmente, Señor, para que tú se manifieste, Señor, el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Amén. Te pido, Padre, que saques todo temor de nosotros, Señor, Amén. que nos traigas, Señor, a tu luz admirable cada día, Padre. Todo pensamiento de no puedo, Señor, de no entender, llévatelo, porque tú eres un Dios que hace milagros, un Dios que transforma y un Dios que nos puede enseñar tus secretos, Señor. Cómo poder vivir en santidad, cómo poder conocerte más, cómo vivir como tú viviste acá en la tierra. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das, Señor, y bendice a cada uno, Señor, del ministerio que da su tiempo para poder conocerte y para poder crecer, Señor. Amén. Bendice también a nuestro pastor, Señor, que se esmera, se esfuerza cada día, Señor, en traer tu palabra y en enseñarnos, Señor amado. Ayúdanos a entendernos, a entender tu palabra y a traspasarnos, Señor, del lugar de los oidores a los hacedores, Señor. Así es, Señor. Gracias, Padre, por esta reunión, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, David. Gracias a cada hermano por estar presente. Valoramos. No sería lo mismo si ustedes no estuvieran. Así que no se cansen de congregarse, no se cansen de estar buscando al Señor. Amén. Voy a compartirle aquí está ahí atento mi hijo Abraham. Le vamos a compartir la pantalla y ahí está. Y si puedo ver algún hermano, ahí arribita veo algo. Ya. Lo que pasa es que cuando yo comparto pantalla no los veo a ustedes y si no los veo me cuesta inspirarme. Es raro hablarle a una... así que quedó ahí en pantalla arriba, quedó el hermano Bernardo y la hermana Norma quedaron arriba. Los estoy viendo a ellos solamente. Bueno, estamos en nuestra clase de Cristología. Obviamente, logía dijimos que era el estudio acerca de Cristo. Comenzamos la semana pasada, esto lo paso rápido, leímos 2 de Pedro 3:18, dice antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento. Ahí van los dones, la relación, que es gracia, es comunión, y el conocimiento es el aprendizaje de conocer a Cristo, quién era Cristo, cómo Él se ha revelado en nuestras vidas. ¿Ya? Esto todo lo pasamos la semana pasada, explicamos qué era la unión hipostática y dijimos que básicamente era que Jesús era 100% Dios y 100% humano. ¿Ya? Todo en una sola persona. Ahí hablamos eso ya. Empezamos a hablar de las características de la naturaleza humana. Dijimos que Jesús tenía un cuerpo físico, que Jesús poseía emociones, que Jesús poseía un espíritu humano, que Jesús tuvo cansancio corporal. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Amén. Amén. Jesús necesitaba dormir y eso le corresponde a alguien que sea humano el dormir. Jesús tuvo hambre, ¿ya? Y Jesús experimentó la muerte física. Decía el apóstol Pablo, yo les transmití a ustedes lo más importante, lo que se me había transmitido a mí, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Amén. ¿A qué Escrituras se estaba refiriendo? Que no lo expliqué ese día, se estaba refiriendo a las Escrituras del profeta Isaías. ¿Ya? 720 años antes de Cristo. Se cumplió. ¿Qué está diciendo Pablo? A mí me lo dijeron y en Cristo se cumplió todo lo que las Escrituras decían acerca de Él, que Él iba a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y eso se cumplió. O sea, 720 años antes el profeta Isaías lo escribió y Cristo cumplió plenamente. Por eso creemos que Él es el Mesías. El Mesías que había prometido Dios a través de su palabra. A esa escritura se está refiriendo el apóstol Pablo, a las escrituras de los profetas. ¿Ya? Eso fue lo que vimos Filipenses 2:6, que Él se despojó, que se vació, que la palabra ahí griega es kenosis, que se vació de su divinidad y vino a tomar una posición humana. ¿Ya?
Entonces no es 50% en el cuerpo Dios y 50% hombre. No, 100% Dios, Él se vació, lo dejó y vino a tomar la naturaleza humana, ¿ya? Nació bajo mujer, nació bajo la ley, ¿se acuerdan los evangelios como dice? Y nació por obra del Espíritu Santo. Amén. Así que, ¿de qué se vació? Dijimos de su posición, que tiene que ver con la autoridad, con lo que Él es Dios, y se vació de los atributos. Los atributos dijimos que era la omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí. Ya, eso era un repasito nomás para que nos acordáramos. Ahora entramos al punto 2 y vamos a hablar sobre las características de la naturaleza divina. Ahora está Leo apareciendo aquí en mi pantalla en primera plana ahí. Las características, ahí está el hermano Bernardo, van apareciendo, se van turnando, parece. Características de la naturaleza divina. Vamos a leer, ahí está en pantalla, Juan capítulo 1, versículo 1. Yo le voy a pedir que a medida que nosotros vamos narrando y contando y hablando, ustedes vayan escribiendo, porque si se dedican a escribir todo, a lo mejor van a perder alguna información que es la explicación. Dice la palabra del Señor, Juan 1:1, y los que estuvieron conectados ayer, que fue un lindo número, llegó un momento, teníamos 42 conexiones. Se van a recordar inmediatamente que se parece mucho a Primera de Juan. Juan y Primera de Juan se parecen mucho en los primeros versículos, porque es el mismo autor, y Juan recibió una revelación de Cristo, y a eso se le llama cristología, a una revelación de Cristo, del Cristo en la dimensión completa, no solo humana, sino también divina. Y Juan, el Evangelio de Juan, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Jesucristo. Muy bien, Jesucristo. Entonces, en el principio, y ahí ayer hablábamos lo que significaba el principio tiene que ver en el génesis de todo, en el origen de todo. Pero aquí es muy importante comprender que en ese principio no tiene que ver con una creación de Jesucristo en el principio, sino que Él es desde el principio. Y hoy día lo vamos a demostrar bíblicamente. Y el verbo, El principio de la creación. y el verbo era con Dios, o sea, Jesucristo era, esa palabra era, es muy, muy importante, porque tiene que ver con esencia, con naturaleza. Amén. Para interpretar el texto tendría que decir, y el verbo tenía la naturaleza que tenía Dios, el Padre. Jesucristo tiene la misma naturaleza de Dios el Padre, divina. Y Jesús, el verbo, era Dios. Mire, la palabra, ahí me está apareciendo Guillermo ahora ahí en la pantalla. Hola Guillermo, bendiciones. La palabra verbo, habían dos palabras griegas que se utilizaba para verbo. Una era logos, y la otra era rema, logos y rema. Con el tiempo, la palabra que se decidió dejar acá fue logos. En este caso, cuando dice verbo, dice era el logo, era la palabra, y eso tiene que ver con acción, con vida. ¿Me entiende? No es el verbo, si uno lo ve en gramática, el verbo tiene que ver con la acción del sujeto, ¿cierto? Nosotros decimos Juanito corrió. ¿Quién corrió? Juanito. Entonces, ¿qué hizo Juanito? Corrió. El correr es la acción, es la vida del sujeto. En este caso, Jesucristo es la vida de Dios demostrada al hombre. Entonces, cuando la Escritura dice que en el principio, está hablando cuando Jesús estaba reunido con el Padre y con el Espíritu Santo. Y ahí, amados hermanos, Jesucristo ya era. Ya Jesucristo existía. Esa es la divinidad de Cristo el Señor. Entonces, la palabra utilizada acá tiene que ver con logo, con la esencia de Dios, la vida de Dios, la manifestación de la esencia divina es Jesucristo el Señor. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Amén. Sí, amén. Amén. Entonces, Jesucristo en este caso no es, hermano, un ser creado. Estoy hablando de la divinidad de Cristo, antes, desde el principio. No estoy hablando de la humanidad, porque ya hablé humanamente de Jesús la clase pasada.
Entonces, Jesús siempre, hermano, manifestó, o Juan se le reveló la manifestación de Cristo desde el principio. Ahora mire, Romanos 9:5 dice, Romanos 9:5, yo traje los textos escritos, después usted los puede ir estudiando y chequeando, ¿ya? Dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Y aquí este texto es sobrenatural, hermanos, porque aquí nos demuestra las dos naturalezas. Según la carne, esa es la naturaleza humana, ¿ya? Por eso, no sé si ustedes han leído, a veces dice la Biblia, hijo de Dios, hijo de David. Cuando dice hijo de Dios, se refiere a la divinidad de Jesús. Cuando dice hijo de David, se refiere al linaje de la tribu de Judá, de donde él venía, ¿ya? Porque tanto María como José, aunque José fue su padre adoptivo en la tierra, eran de la tribu de Judá, o sea, eran descendientes del rey David, ¿ya? Entonces, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Mira, aquí viene, dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Este texto, hermano, es pero poderoso, es poderoso. ¿Sabe por qué? Porque aquí nos une la unión hipostática que hablábamos en la primera clase. La unión hipostática, lo divino y lo humano, 100% Dios, 100% hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dice Pablo que Jesucristo vino por un linaje, tuvo una descendencia. Por eso cuando María fue escogida, tenía muchos atributos. Por eso, hermanos, nosotros como cristianos, nosotros tenemos que, no adoramos a la Virgen María, pero la debemos respetar. Debemos hablar bien de ella. No tenemos que caer en hablar mal de la Madre de Jesús. ¿Me entiende? Yo no le digo hágale adórela, no, eso solamente Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son adorados, pero nosotros como hijos del Señor tenemos que aprender a honrar a María, tenemos que aprender a reconocerla. A algunos de estos les va a sonar más raro que yo se los diga, pero es importante porque de ese linaje de María viene lo que dice acá Pablo, según la carne, del linaje de María, Jesús puede ser Mesías por el linaje que Dios escogió desde David, del rey David, en adelante. Entonces, pero Cristo vino, y ahí se vino Cristo. Cristo, hermano, es el nombre griego para Mesías Salvador, y Jesús es el nombre hebreo, Yeshua, Salvador, y Cristo es el nombre griego, por eso se une Jesucristo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y ahí se une Jesucristo. Está uniendo las dos dimensiones. La dimensión que él tenía de la naturaleza humana y de la naturaleza divina. ¿Ya? Entonces, dice que él es bendito, pero el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí Pablo lo deja, esto es un dogma. ¿Qué es un dogma, hermano? Mire, le voy a explicar. Las doctrinas son las enseñanzas que nosotros podemos tomar y decir, nuestro ministerio Nuevo Tiempo se va a regir por estas doctrinas, estas enseñanzas. Y esas, otro ministerio puede decir, no, nuestro ministerio no se va a regir por esas doctrinas, esas enseñanzas. Nosotros vamos a regir por esta otra enseñanza. Pero los dogmas, la palabra dogma viene del griego dokein y significa una verdad irrefutable. Y que Jesucristo es Dios es una verdad irrefutable. Eso es un dogma. No, es un dogma para nosotros. Para el Ministerio Nuevo Tiempo, como pastor, yo le establezco a usted la palabra y le digo, este es un dogma que nosotros como Ministerio Nuevo Tiempo tenemos. Nosotros no dudamos de la divinidad de Jesucristo. Creemos que Jesucristo es Dios, que es el Hijo de Dios, que tomó forma de hombre, tomó forma humana. Pero Pablo dice, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Amén? Amén. 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 Entonces ahora vamos a entrar de lleno, si no hay pregunta, hay duda, acotación, vamos a entrar de lleno a demostrar la naturaleza divina de Jesucristo. ¿Ya? La otra clase se la anticipo, yo ya la estuve estudiando, porque yo voy como 2 clases adelantadas. Yo esta semana estuve estudiando la clase que vienen 2 clases más adelante, y nosotros vamos a estar hablando de los nombres de Jesucristo, cuáles nombres se le da en la Biblia y el significado de cada nombre.
Y eso también es tremendo, hermano, conocer a Cristo en la dimensión de los nombres que Él tiene. Letra A, dice, vamos a ver hoy día que en Jesucristo está todo el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a explicarlo al tiro. Yo busqué tres versiones bíblicas, voy a partir con, los españoles dicen con la madre de las versiones, la Reina Valera, porque esta se tradujo al español, entonces ellos dicen esta es la mejor traducción de la Biblia, la Reina Valera. Hebreo 1:3 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen misma de la sustancia. ¿Qué significa sustancia? De la esencia, de la naturaleza divina. Jesucristo es la imagen misma. O sea, si Jesucristo en él está la sustancia divina, ¿qué es Jesús entonces? Dios. Dios. Es divino. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y después sabiendo, y ahí viene el otro versículo que no lo quise poner. La Reina Valera dice entonces que en Jesús, Él es el resplandor de la gloria y de la imagen misma de Dios. Cuando hablamos de la gloria, estamos, para que usted lo comprenda, es todo lo que emana de Dios, todo lo que sale de Él. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo tocan y dicen, de mí salió poder? ¿Se acuerdan cuando lo tocaron? Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dijeron, ¿te han tocado, Señor? Y dijo, no, de mí salió poder. Ahora, la gloria, en este versículo de Hebreo, tiene que ver con la esencia de Dios. La palabra imagen, ahí me está saliendo la Petro ahora, la imagen es eikon. La imagen de ella. La palabra imagen es eikon, es retrato, fotografía, igualdad. ¿Me entiende? Entonces, Jesús dice, cuando él estuvo en la tierra, dice, yo vengo a mostrar al Padre. Entonces, algunos no lo entendían, los judíos no lo entendían. ¿Qué estaba diciendo Jesús? La misma sustancia del Padre, la esencia, como está, que Él es Dios, esa misma esencia está en mí. Yo me despojé, la dejé, pero vine a hacerme hombre, pero yo tengo un lugar de autoridad divina, está diciendo Jesús. Le busqué otras versiones para que lo pudiéramos comprender mejor. Busqué la Biblia del lenguaje actual, la LBLA, del lenguaje actual. Dice, Él, con mayúsculas, dice, Él es el resplandor de su gloria. Y aquí dice, la expresión exacta de su naturaleza, de Dios. Jesús es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Por qué quise poner esta versión? Por esta parte que dice, y la expresión exacta de su naturaleza. Eso es Jesucristo divino. Es la expresión exacta de Dios. O sea, Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo tienen una naturaleza exacta en ellos divina. Divina. Y esto es un tremendo misterio, hermano, que los filósofos, los científicos, la gente que conoce, tiene mucha ciencia, no lo puede llegar a comprender y entender. Cómo siendo Dios, Él se hizo hombre, cómo siendo hombre, resucitó y tomó la naturaleza divina. Entonces, estamos demostrando las características de la naturaleza divina. Había el resplandor de la gloria, estaba en Él. Ahora, en el contexto de Hebreos, del capítulo 1, se está refiriendo a como Juan dijo, en el principio. En el principio. Y Jesús tenía la expresión exacta de la naturaleza. Y Jesús sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y hay otra versión, que no puse el nombre allí, dice, el Hijo, hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. La fiel imagen de lo que Él es. De lo que Él es, la fiel imagen. No es ni más ni menos. Es la imagen, la esencia. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Mire, si Jesucristo no fuera Dios, Él no podría sostener todas las cosas con su palabra poderosa. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo, o lo puedo yo unir, con Génesis capítulo 1. Cuando ustedes leen, aparece la expresión, y dijo Dios, hagamos
al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo Dios, separemos la luz de las tinieblas. Y dijo Dios, hagamos. Y dijo Dios, hagamos. Esa palabra, esa expresión en hebreo, cuando se habla de Dios, es Elohim. Y la palabra Elohim es la pluralidad de Dios, no la singularidad de Dios, la pluralidad. O sea, no estaba hablando ni con los ángeles ni con nadie, estaba hablando con el Jesucristo que existía desde el principio y con el Espíritu Santo. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. No le podía hablar a los ángeles porque los hombres no fuimos creados a imagen de los ángeles, fuimos creados a imagen de Dios. Entonces, el Hijo, Jesús, es el resplandor, porque la gloria del Padre nosotros todavía no la podemos ver hasta que nuestros cuerpos sean transformados, porque si no, no podríamos. Pero cuando Jesús viene, nos viene a reflejar la gloria del Padre. Y aquí esta palabra me gusta mucho, dice, es la fiel imagen. La palabra imagen ahí tiene que ver con lo mismo de delante, eikon, fotografía, retrato. Él es la fiel fotografía, es el retrato del Padre, que es Dios, y Él tiene la esencia de Dios. Eso está diciendo este texto. Y por la palabra de Dios fue sostenido y creado todo. Dios decía y la palabra ejecutaba. Y la palabra y el verbo, el logo, es Cristo el Señor. O sea, el Padre decía, vamos a hacer el cielo y la tierra. Y el Cristo operaba. Y el Espíritu Santo, dice, embellecía, se movía embelleciendo todo lo que el Padre activaba la palabra, el logos que es Cristo, y el Espíritu Santo iba obrando, haciendo todo conforme a nuestro Dios maravilloso y todopoderoso. Amén, hermano, ¿no? Amén. 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 Gloria a ti, Padre. Cuando usted tenga duda, pregunta, acotación, me indica y yo le doy la palabra, ¿ya? Letra B. A Jesucristo, hermano, se le dan nombres divinos. ¿Ya? Aquí no alcancé yo a anotar, así que lo vamos a leer en directo ahora. Vamos a Jesucristo se le dan nombres divinos. Hebreos capítulo 1, versículo 7 y 8. Vamos a leer, acá lo tengo. Vamos a leer Hebreos 1, versículos 7 y 8. Dice, en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. ¿Quién dice esto? Amén. Dios el Padre, mire, dice de los ángeles. ¿Qué dice? Que los ángeles, dice en cuanto a los ángeles, dice lo siguiente, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. O sea, los ángeles son servidores, fueron creados. Pero del Hijo, ¿qué dice? Pero con respecto al Hijo, a Jesucristo dice, tu trono, oh Dios. O sea, Jesucristo es Dios y tiene su trono. Amén. Permanece por los siglos de los siglos. Mire, tome la idea completa, hermano. Jesús tenía un trono de gloria, su majestad, Dios, Jesucristo. Se vacía, dice Filipenses, deja toda su gloria en ese trono y viene a tomar naturaleza humana. ¿Me entienden? Pero ¿qué dice Dios del Hijo? Dice claramente, dice, pero con respecto al Hijo, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. O sea, aunque Él se despojó, vino a la cruz, ganó victoria sobre la muerte, resucitó, pero Él nunca perdió su divinidad, nunca perdió su naturaleza, porque Él voluntariamente se vació, renunció a ella, se hizo hombre, pero volvió a recuperar su naturaleza divina. Y cuando Él venga, vendrá en gloria y en majestad, en poder. Amén. Dice que con una palabra de su boca, los ejércitos enemigos y junto al anticristo serán destruidos por el resplandor, por la voz de trompeta del Señor. Imagínense el poder que Amén. Él tiene. ¿Y qué dice Dios de Cristo? Se le dan nombres divinos. Tu trono, oh Dios. Oh Dios. Y ahí se usa la misma expresión cuando en el Antiguo Testamento
se habla del yo soy. Cuando Dios dice el yo soy. El yo soy. Esa es la expresión. Jesucristo es el yo soy. Amén. Amén. Tito 2:13. Yahvé también Tito. es otro nombre. Se entiende, hermano, no quiero que nadie quede con duda. No importa cuánto avance, sino que lo que aprendamos y se nos ilumine la palabra del Señor. ¿Hay dudas? ¿Está claro? Sigamos ¿Están bien. ahí? ¿No se quedaron dormidos? No, estamos acá. Estamos atentos al... Aquí estamos. Amén. Aquí Muy bien. estamos. Entonces, Interesante. vamos a dar otro texto para complementar esto. Tito 2:13 dice, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí está dando las dos naturalezas, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está hablando que nos vino a salvar la humanidad de Cristo, pero es nuestro gran Dios. O sea, Pablo escribiendo a Tito, le estamos esperando la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese I, hermano, no hay que confundirlo, no tiene que ver con que no está hablando de Dios una cosa y Jesucristo es otro. No, está reconociendo acá la naturaleza divina de Jesucristo. Él es Dios. Entonces a él se le dan estos nombres divinos. El primer nombre que estamos viendo, que se le reconoce como Dios. Y Dios significa, hermano, que es preexistente, que siempre ha existido, que es eterno, que no ha sido creado. Eso es Dios. El comienzo de todo es a partir de Él. Pero Él es Dios por excelencia. Porque la gente siempre pregunta, ¿y quién creó a Dios? Bueno, si a Dios lo hubiesen creado, el que creó a Dios sería Dios. Pero Dios no es creado. Él es la existencia. ¿Ya? Un día partí una clase en el colegio en un segundo medio y coloco en el pizarrón, Dios no existe. Y los chiquillos se paraban, así veo, pasándose rollo ellos, y me empezaron a aplaudir. Profe, y me acuerdo, tengo clarito como fuera hoy día. Y me aplaudían y todo, y me hacían los gestos de reverencia de Hitler y toda la onda, así medio acuática. Y después vengo y digo, pero falta la segunda parte de la oración. Y les coloco primero, Dios no existe, y después coloco abajo, Dios es la existencia. Y ahí quedaron locos porque lo estuve como una hora pensando, que pensaran y me explicaran qué significaba la oración. Entonces, hermano, Dios no existe, Dios es la existencia. Cuando yo digo Dios existe, estoy hablando de que lo hemos hecho existir, lo han creado. No, Él es el principio de la vida, Él es todo. Por eso lo adoramos, lo exaltamos, lo honramos, lo reconocemos como lo máximo en nuestra vida. Amén. No Amén. puedo dejar de no Amén. emocionarme con esto, porque Dios es por sobre todas las cosas. Y Jesucristo es desde el principio, dijo Juan, el verbo estaba con Dios y el verbo no fue creado por Dios. El verbo también era Dios. Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Es un dogma, hermano. Yo ahí no transo. Yo le puedo ¿cuándo viene el Señor? A la mitad de la tribulación, al final de la tribulación. Ahí podemos conversar, debatir, pero aquí yo no transo, hermano. Jesucristo es Dios. Amén. 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 Se La le da Trinidad. atributo de hijo de Dios. Mateo 16:16. Se le da atributo. ¿Qué atributo? En este caso la palabra atributo es la esencia que él tiene y se le reconoce como tal. ¿Ya? Mateo 16:16. Espero no haberme... Ya. Equivocado. No, está bien, Mateo 16:16. Este es cuando, ¿se acuerdan que también lo prediqué? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que eres Juan, que eres Elías, ya eso dice la gente. ¿Y qué dicen ustedes? Y aquí viene la confesión de Pedro, mire la confesión. Dice, verso 16, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Entonces aquí él le da el reconocimiento de Cristo, Mesías, Salvador, pero Hijo de Dios. Y este es uno de los atributos muy importantes de Jesucristo que demuestra su naturaleza, Hijo de Dios. No le dijo hijo de hombre, hijo de David solamente. Y ahí Jesús le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Porque, ¿cuál era la revelación normal? Que él era hijo de María, algunos decían, parece que hijo del carpintero, otros decían, no, María fornicó, porque cómo va a ser por obra del Espíritu Santo, se tuvo que haber metido con otro hombre, un sinfín de cosas, decían de la humanidad, viene de la descendencia de David, ok, pero Pedro acá recibe una revelación divina. ¿Qué revelación? Es algo que está en oscuridad y sale a la luz. Y viene Pedro y se manda esta declaración, tú eres el Cristo. Y ahí le dice, eres el Mesías, el Salvador, que viene del cielo. Pero no solo eso, sino que eres hijo de Dios. ¿Sabe qué le está diciendo? En la expresión bíblica le está diciendo, yo te reconozco como el Dios hecho hombre. Yo te reconozco como Dios. Por eso Jesús, hermano, le dijo, no te lo reveló carne ni sangre, porque de lo contrario hubiese sido una revelación humana. Pero ¿qué está haciendo Pedro? Lo está reconociendo su divinidad como hijo de Dios. ¿Me entiende? Como hijo de Dios. Y ahí le está diciendo, tu naturaleza es divina, Jesucristo. Tu naturaleza es divina, tu esencia es divina. Y ahí el Señor le dice, wow, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, o sea, no vino por conocimiento humano. Tú no estás reconociendo mi humanidad, estás reconociendo mi divinidad. Yo te digo, y ahí le dice, bienaventurado eres Pedro, ¿se acuerdan? Bienaventurado eres Pedro. ¿Por qué? Porque recibió la luz de la revelación de la palabra. ¿Quién era Jesucristo? Lo reconoció como el Hijo de Dios con naturaleza divina. Amén. Amén. Qué tremendo, Amén. hermano. Yo no sé qué hora es, pero yo me emociono y voy. Pastor, Dígame, Leito. pero por ejemplo, en ese tiempo para la humanidad, ¿cómo lo digo? Que tuvieran esas dudas está dentro de las posibilidades porque ellos no conocían, no tenían mucho conocimiento. Pues de hecho, José tenía las mismas, se hacía las mismas preguntas. Tuvo que ir el ángel a hablar con él, po. Exacto, entonces, por eso que fue importante la revelación que le llegó a Pedro, pues. Claro, porque hasta ese momento, para que todos los hermanos lo sepan, en ese contexto, de hecho a Jesús le llaman hijo de fornicación. En uno de los textos bíblicos le dicen, eres hijo de fornicación. Eso, los rabinos judíos, era lo que pensaban de Jesús. En el contexto que él vivió, dudaban de que sea el Cristo, el Mesías. Y ya Pedro viene y lo reconoce directo como Mesías, eres mi Salvador, pero no solo eso, Jesús, además eres el Hijo de Dios, eres Dios, tienes naturaleza divina. Entonces ahí el Señor queda asombrado y dice, esto no lo aprendiste en el Sanedrín, esto no lo aprendiste en la escuela dominical, te lo reveló mi Padre celestial. Amén. Amén. Y eso es tremendo, hermano. Amén. Y si Jesús reconoció lo que Pedro estaba diciendo y lo exaltó en cuanto a que era una revelación divina, es porque Jesucristo es el Hijo de Dios y naturaleza de Dios. Amén. 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 Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8, letra D. ¿Qué dice Jesús de sí mismo? ¿Sabe, hermano? Hay tanto material de esto que yo he tenido que hacer una selección de todo lo que hay bíblicamente. Yo le estoy haciendo un ínfimo resumen. Apocalipsis 1:8. ¿Qué lo tiene? Amén. Amén. ¿Lo puedes leer, Rito? ¿Completo? El 1:8, sí. Capítulo Yo 1, soy el versículo alfa, 8. Ese. yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que va a devenir,
el Todopoderoso. Aleluya. ¿A alguien le queda duda quién es Jesucristo? Mire, el alfa y el omega es la palabra principia del alfabeto griego. Alfa y omega, la primera palabra y la final. O sea, soy el primero, soy el último. Pero luego dice, es impresionante, mire, pongamos atención de nuevo, el verso 8 dice, soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, dice la Nueva Versión Internacional. El que es tiempo presente, mire los tiempos verbales. El que es tiempo presente, o sea, hoy soy Dios en el presente. Y que era, ¿se acuerdan? Juan dice, el que estaba en el principio, ahí está, Jesús está diciendo, el que era desde el principio, ese yo soy. Y dice, y el que ha de venir, tiempo futuro. Ahí están las tres expresiones de los tiempos verbales: pasado, presente y futuro. Entonces, yo puedo decir con esto, gramaticalmente, que Jesucristo es perfecto. Y si a alguien le queda duda, después él remacha el verso diciendo, soy el Todopoderoso. O sea, soy el Omnipotente, el que tiene poder para crear todas las cosas. ¡Wow, hermano! Jesucristo es Dios. ¡Aleluya! Amén. Lo adoramos, lo exaltamos, Amén. lo reconocemos. Sí, Señor. Él es nuestro Dios. Entonces, este texto es tremendo, como Jesucristo se manifiesta y se revela y habla de sí mismo. Amén. También lo llamaron el Santo. Hechos 3:14. El Santo. Él era santo. Dice que fue tentado en todo y no pecó. Por amor a nosotros se guardó, se cuidó, guardó su vida. Hechos, por lo tanto, no era un hombre común y corriente, hermano. Hechos 3:14. Dice así. Dice, aquí lo tengo. Rechazaron, está hablando cuando, para que todos entendamos, cuando Pedro se dirige ahí a todos los que estaban escuchando el mensaje, mayormente judíos, dice, rechazaron al santo Y justo. y pidieron que se adulterara a un asesino, o sea, que entregara en libertad a un asesino, que era Barrabás, ¿se acuerdan? Entonces, la expresión de Pedro dice, rechazaron al santo y justo. Aquí da dos nombres de Jesucristo, lo llama el santo. Y reconocer, hermano, escúcheme bien, aún en el contexto judío, porque Pedro era judío, Justo. a reconocerlo como santo y justo, está hablando no solo de su naturaleza humana, está hablando de su esencia divina. O sea, para los judíos solamente Dios es santo y justo. ¿Se acuerdan cuando el Señor dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno? Entonces, pero a él, Pedro, el apóstol Pedro, lo reconoce como santo y justo. O sea, lo reconoce con su naturaleza de santidad divina. Él es santo. Es santo. Jesucristo es santo, como santo es el Padre y santo es el Espíritu Santo. La Trinidad son santos. Entonces se le llama el santo y justo. También a Jesús, hermano, se le rinde adoración. Y bíblicamente no se le puede rendir adoración solamente se le puede rendir adoración a una divinidad. Hebreos 1:6. Hebreos 1:6. Estamos argumentando nuestra fe, lo que creemos, nuestros dogmas. No estamos fundamentados solamente, no, tenemos que ser cristianos que creemos en Cristo y lo conocemos, sabemos quién es, cómo Él se manifestó, tenemos una relación con Él. Los discípulos dieron testimonio de Cristo y el Espíritu Santo a nosotros nos da testimonio de quién es Cristo el Señor. Así que guarden, hermano, este dogma de Cristo, porque hay mucho hoy día enseñando, la teología liberal es una teología que está enseñando que Jesucristo no era Dios, que fue un hombre común y corriente, y están poniendo esto en duda, la resurrección de Jesús. Por eso en Europa las iglesias quedaron casi vacías con estas teologías. Falsas enseñanzas, falsos maestros. Pastor, Dígame. ¿en alguna otra versión sale distinto a cómo sale en la Reina Valera, el Hebreo 1:6? Sí,
Sí, Ya, de hecho yo les sugiero que siempre busquen la traducción del lenguaje actual, Ya. es muy buena y siempre le da más amplitud al texto, ya. ¿ya? Hebreo 1:6, ¿cómo dice? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Aleluya. Cuando introduce al primogénito en el mundo. O sea, primogénito no significa primer creado. Primogénito, la palabra es, a ver si me suena en griego y me acuerdo, es prototokos, en griego, prototokos. Entonces el texto diría, cuando se introduce al prototokos, que es el que nos proyecta a Dios, el que nos da a conocer la divinidad de Dios. Dice, cuando se introduce al prototokos, el que es la imagen de la esencia divina al mundo, se dice, todos los ángeles adórenle. No se puede, hermano, adorar. ¿Recuerdan cuando Juan en el Apocalipsis recibe la revelación del Apocalipsis y el ángel le hablaba y le entregaba los mensajes y en un momento Juan se va a postrar a adorarlo? ¿Se acuerdan? Sí. Sabe que ahí el ángel le dice, no me adores porque yo Como soy consiervo. un consiervo tuyo. O sea, yo, Amén. igual que tú, he sido creado por Dios. Adora a Dios. Ahí eso es muy importante cuando nosotros, por ejemplo, vemos si la figura de es Jesucristo cuando se está revelando, tanto en el Antiguo Testamento, cuando se habla a veces del ángel de Jehová, cuando hay adoración, es la revelación de Jesucristo. Pero ahí la expresión como ángel de Jehová está mal traducida. Pero cuando hay adoración, es porque no es el arcángel Miguel ni Gabriel, es porque es Jesucristo revelado desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice? Adórenlo. Y la palabra adoración es una palabra griega, pronoscuneo, postrarse, besar, reconocer, rendirse delante de él. Nos postramos, nos rendimos. Por eso cuando nosotros estamos adorando, levantamos nuestras manos, Señor. Rindo mi vida delante de ti. Me humillo, Señor, porque te reconozco que tú eres mi Dios. Y lo adoramos, lo exaltamos. Entonces, los ángeles, hermano, el Padre puso a los ángeles a adorar a Jesucristo. Ningún ser creado en la Biblia es adorado, solamente la divinidad. Amén. 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 Pregunta, duda, porque hoy día llego, creo que no tengo más, tengo harto más, pero no. Vamos a llegar hasta. Voy a terminar la letra G y terminamos por hoy, ¿ya? Yo te hago una pregunta, pastor. Dígame. Y te pregunté por eso, porque dice, el texto dice, y otra vez cuando introduce. Eso yo lo entiendo si lo leo literal, que ya lo había introducido antes. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito. Ya. La referencia Entonces, si había otra versión más clara. Sí. Yo no la tengo a mano el lenguaje actual, pero ahí la pueden buscar y la Dios habla hoy también es más clara. Ya. La podemos leer allí. Y escúchenme un poquito, cuando está hablando de introduce al mundo, la palabra ahí para que nosotros comprendamos tiene que ver con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio, nos entregó. La palabra de introducir, Leito, tiene que ver con entregar, con manifestar, con dar Amén, a pastor. Jesucristo. ¿Ya? Ahí Sí. lo introduce al mundo para que cumpla la misión de la salvación. Por lo tanto, todos ustedes tienen que adorar al Hijo, porque Él se 1:6 despojó. de Hebreo. ¿Cómo? No lo tengo ya anotado. Ya, ahí están ahí hablando. Pastor, Lo último por esta noche, hermano, me faltó la Pero- función. Me queda una duda. Dígame. Aquí dice, en otra ocasión, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿hubo otra ocasión? ¿Qué versión me está leyendo ahí? Reina Valera. Es lo mismo. Sí. ¿Es lo No, mismo? Sí, es lo Porque mismo. dice, en otra ocasión. Y eso me quedó dando vuelta. Mire, yo la voy a tener, para la clase que viene, les voy a traer 3 versiones más para que nos aclare más el texto, ¿ya? Pero Ya, como ya. yo la he leído ya en otras versiones y he estudiado ahí ese contexto, tiene que ver con eso, con
con el tema de introducirlo, traerlo, pero vamos a ver la De expresión otra de vez. tal manera Dios. Claro. ¿Qué entregó y libro y todo. capítulo ese? Ese Hebreos. Ese era Hebreos, Hebreo ¿cierto? 1:6. 1:6. Hebreo 1:6. Sí. 1:6. A ver, pero mire, ¿qué le parece que mejor terminemos con ese texto y no veamos la letra G y lo vamos a leer? Lo vamos a leer de nuevo y lo vamos a explicar de nuevo para que nos quede bien claro. ¿Ya? Ahora, es súper bueno, Leo, Verónica, que vayan saliendo estas interrogantes, porque eso ¿a qué nos invita? A todo. Nos invita a leer más, ir profundizando, ir buscando. Eso es lo lindo de estudiar la Biblia. Amén. ¿Me entiendes? Que nos ayuda a cada uno de nosotros a profundizar. Es lo que me pasa a mí no está ahora conectado con mi primo Eric. Casi todos los días me manda una pregunta. Sí, está conectado, hizo una pregunta por el chat. Ya hizo una pregunta. Por el chat. Ya, no la veo yo ahí, ayúdame, hijito, después. Primo, pensé que no estaba conectado. No estaba hablando mal de ti, pero cuando me hacen las preguntas, a mí me ayuda porque a eso a uno le invita siempre a estar actualizado, a estar... Sí. Ahí vamos a buscar la pregunta que no la había visto, yo tenía pantalla completa, pero ahora me voy a quedar con ustedes nomás porque vamos a concluir con Hebreo 1:6. Estoy buscando el texto. Hebreos. Si hay alguien que tiene sueño, me avisa. Dice, pastor. Dígame. Aquí dice, otra vez cuando introduce en referencia a la segunda venida. Primogénito se refiere aquí a rango, a alguien que está por encima de todos los demás. ¿Ya? ¿Sí? Esto es lo que está diciendo. El hijo, ya pone ahí, dice el hijo no adora, sino que los ángeles lo adoran. La cita está en el versículo de Deuteronomio 32:43. Ya, mire, ahora, gracias David, muchas gracias. Y no sé si les queda más claro, pero mire, para que nosotros veamos, cuando tenemos, esto nos va a servir a todos, vamos a hacer un ejercicio en vivo, un ejercicio bíblico en vivo. Cuando nosotros tenemos una duda del versículo, en este caso sería el versículo 6, y si no me queda claro, ¿qué tenemos que hacer inmediatamente? Tenemos que, usted puede buscar el mismo versículo en otras versiones y todo, pero lo más aconsejable es leer, esto se llama exégesis bíblica. Nosotros tenemos que leer el contexto inmediato e inmediato, o sea, todos los versículos que vienen antes del 6 y todos los que vienen después. Y ahí vamos a poder nosotros sacar alguna interpretación. Si nos queda duda, porque la palabra introdujo y todo, nosotros ahí ya podemos utilizar algún comentario bíblico, podemos buscar un diccionario bíblico y ir viendo a qué se refería con que lo introduce otra vez. Y como yo no tenía el texto cuando ustedes lo leyeron, pero ahora ya busqué Hebreo, vamos a responder la pregunta desde la misma Biblia, nos va a responder solo. Miren, vamos a Hebreos 1:1. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros padres en otras épocas. Esto está hablando de los profetas, que Dios había hablado a través de los profetas. Por medio de los profetas. Dice, en estos días finales, y ahí enlazamos lo que está diciendo David. ¿Cuáles días finales? ¿Cuáles serían los días finales? Los de la segunda venida de Cristo, los de la, ¿cierto? Entonces, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la o sea, en otras palabras, después, aquí nos está dando la respuesta, pongan atención, después de que murió por nuestros pecados, o sea, la cruz, después, ¿qué pasó? Entonces él resucitó y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida que en el nombre que ha heredado supera en excelencia a la de ellos. O sea, está por, si alguien dice, no, Jesús igual a los ángeles, no, está porque está por encima. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, aquí hay que poner mucha atención en esto, y en otro pasaje, yo seré su padre y él será mi hijo. Además,
dice la Nueva Versión Internacional. Al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. Y ahí sigue explicando, dice en cuanto a los ángeles, dice que son servidores, y después del Hijo dice, oh tu trono, oh Dios. Si yo sigo leyendo, escúcheme bien, solo con el contexto, estoy hablando que cuando lo introduce, y ahí voy a hacer va a ser mi diferencia con la versión que estaba leyendo, o el comentario que estaba leyendo David, no se está refiriendo cuando lo introduce por segunda vez en su segunda venida, sino que está hablando cuando Jesucristo se manifestó como hombre, cuando él se introdujo a la tierra y vino con su esencia humana. Entonces los ángeles lo tienen que adorar. Y ahí después dice, ¿por qué? Porque habla del trono. Tu trono, Dios, es eterno. Entonces está hablando de la eternidad de Jesucristo. Pero cuando dice lo introdujo como primogénito, está hablando cuando él toma naturaleza creada, humana. Perdón, naturaleza humana. ¿Se entiende? Si no se entiende, usted dice, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. También dice, en el principio, Señor, tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Y ahí sigue hablando, dice el 13, al cual de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se lo dijo eso a los ángeles? Jamás. ¿A quién se lo dijo? Al Hijo. Siéntate a mi derecha. Y todo hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, después dice, ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Entonces, ¿cuál es el título del capítulo 1? El título es que Jesucristo es superior a los ángeles. Y aquí yo me empiezo a acordar, por eso me gusta, hermano, me empiezo a acordar de los estudios previos. ¿Cuál era el contexto de los hebreos, del escritor de Hebreos? El contexto era, como también había una predominación del gnosticismo cuando hablábamos de Juan, en el caso de los hebreos acá, había una duda de la divinidad de Cristo y de la resurrección de él. Ese era el contexto del escrito de Hebreo. Habían duda de que si Jesucristo realmente había resucitado. Y aquí el escritor de Hebreo, que no se dice quién es, no se sabe, para mí, por la forma de escribir, creo que es Pablo, pero no dice que sea Pablo, no se le atribuye a él, revela a Cristo de dos maneras. Antes de que se introdujera como el primogénito y cuando se introduce como el primogénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo que introdujo, que dio a su Hijo, lo trajo, para que Él esté en medio de nosotros y tengamos vida eterna. ¿Amén o no? Amén. 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 Cuando uno hace eso y se Genial. le siguen quedando dudas, sigue investigando. Porque a veces no entendemos por qué No, una no vaca entiendo. negra come pasto verde y da leche blanca. Amén. Yo me sé otra, ¿Cuál es la otra? que compramos pizzas redondas en una caja cuadrada y la servimos en triángulo. ¿Cómo? A ver, de nuevo. Compramos pizzas redondas en una caja cuadrada y la servimos en triángulos. Somos especiales los Ah, seres esa humanos. está buena, ya la entendí. Mire, vamos a darle gracias al Señor, pero antes dice, aprovechando que hoy se celebran 73 años del nacimiento del Estado de Israel actual, ¿ya? Sí, porque hoy día estamos a 15. 15 de abril. 15 de abril. Ya. 1948. Yo tengo, esa estoy leyendo, tengo mis dudas porque yo tenía, puedo estar equivocado, que era 14 de mayo, pero puedo estar equivocado, pero da lo mismo. Dice, del Estado de Israel actual. Una duda, dice, ¿por qué los judíos desestiman a Jesucristo como Mesías e Hijo de Dios? Solamente porque no era directamente descendiente de José, quien tiene al rey David como ascendencia. ¿Qué dice la Escritura sobre María? Gracias y muchas bendiciones. Esta es la pregunta de Eric, ¿cierto? Sí.
Sí. Oye, tuve 3 semanas investigando esto bíblicamente, históricamente y todo. Repasándolo, mejor dicho, porque lo había estudiado cuando estuve en el seminario. Y 14. me voy a detener a la primera parte de la pregunta. ¿Por qué razón? Porque los judíos, no me voy a dar toda la vuelta, voy a ir bien concreto, porque es muy larga la respuesta, así como voy a ir a lo concreto. Los judíos no están esperando a un Mesías divino. Los judíos están esperando a un Mesías humano. Guerrero. Libertador, que traiga la paz, todo lo que... Entonces los judíos, cuando aparece Jesús, y Jesús no solo se da a conocer, ¿por qué? Porque ahí viene el tema de la genealogía, Eric. Tanto María como José son descendientes de David. David tuvo 2 hijos. Uno de los hijos viene la descendencia de donde viene José, y el otro de los hijos donde viene la descendencia de María. Entonces los judíos, cuando se les revela que Jesús nace por obra del Espíritu Santo, dijeron, no, esto no puede ser, nosotros no creemos en un Mesías divino. Por eso ellos no reconocen a Jesús como Dios. Nosotros queremos un libertador de papá, con gametos masculinos y gametos femeninos, espermia humana y óvulo. Pero esto nos están diciendo que concibió por obra del Espíritu Santo. No, esta María se metió con alguien y fornicó, y le llamaron los judíos, le llegaron a llamar hijo de fornicación. O sea, a esa gravedad llegaron. Entonces, concretamente, después de todo, podría darte muchos otros datos, pero por el tiempo no lo puedo hacer, pero condensando todo lo que estudié en 3 semanas, esto hace poquito lo terminé. Los judíos no esperan un Mesías divino, hijo de Dios. Ellos esperan un hombre 100% humano, pero que sea el Mesías que Jehová lo ha preparado. ¿Qué tiene que tener como característica? Conocerse la Torá completa de memoria, nacer de la tribu de Judá, ¿ya? Y ser presentado por el profeta Elías. Ellos están esperando que resucite Elías y les presente al Mesías. Entonces, decía solamente porque no era directamente descendiente de José, que tiene al rey David como ascendencia. Ahora, a ellos no lo pudieron reconocer como el Mesías, porque cuando le preguntan, ¿se acuerdan cuando el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y le preguntan, pero dinos quién eres? Y él dice que era el yo soy. Ahí usó la misma expresión, una expresión que es el Adona o Adonai. Yo soy el Adonai, y es la misma expresión hebrea y griega para decir el Señor Dios. Yo soy Dios, les dijo. Y ahí los judíos, ahí sí que ya lo llevaron a la cruz. Porque era un impostor para ellos. Porque ellos, se lo repito, no esperan un Mesías que haya dejado su naturaleza divina y venga a la tierra. Ellos esperan un hombre especial que cumpla ciertas características que ellos en la Torá creen que son las características del Mesías. Muy bien. Y María también era de la descendencia de David. ¿Ya? Es interesante esto, hermano. Yo me dediqué a estudiar la genealogía, a ver. David tuvo 2 hijos, uno era Natán, el otro, y ahí venían, después uno empieza a estudiar todo, y llega al rey David. Llega José y llega María, pero resulta que José no tuvo intervención en el nacimiento de Jesucristo. Esto para la ciencia humana es un golpe al razonamiento humano. ¿Cómo puede alguien nacer sin espermatozoide humano? Cuando alguien me pregunta eso, yo le digo, bueno, ¿y cómo Dios puede crear a un hombre del polvo de la tierra? Que esa es la esencia de Dios, poderosa, sobrenatural. Muy bien, vamos a orar, damos gracias al Señor.
Señor, te honramos, te bendecimos, te damos gracias por esta palabra. Señor, yo en lo humano he tratado de hacer lo mejor que está a mi alcance, pero yo te pido tu intervención, Espíritu Santo sobrenatural, la cual tú nos has enseñado el domingo, que tú convences, Señor, de todo engaño, de toda incredulidad. Tú nos convences y tú nos manifiestas tu palabra, Señor. Yo oro para que la palabra revelada de Cristo se manifieste en cada uno de nosotros, que todo velo sea quitado y podamos tener una relación con Jesucristo Dios y con Jesucristo ese que se vació y se hizo hombre, que te conozcamos en toda la dimensión, en toda la plenitud, como dice Juan, Señor, que toda la plenitud de la deidad está en Cristo, como lo dice Pablo a los Colosenses también. Toda la plenitud de Dios está en Cristo el Señor. Así que yo te doy gracias esta noche, Señor, por permitirme hablar de ti, por permitirme, Señor, enseñar de ti. Te honro, te adoro, te reconozco como Dios. Jesucristo, tú eres Dios. Y siendo Dios por amor, te hiciste hombre y viniste al mundo. Llevaste en mi pecado, Señor, llevaste nuestros dolores, llevaste nuestro castigo. Sí, Señor. Llevaste, Señor, todo lo cargaste en la cruz por amor de nosotros. Y hoy estás sentado en el trono de majestad y tu nombre es sobre todo nombre. Y todos los que confiesen que tú eres el Señor, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Tú eres el Kyrios, dijo Pablo, tú eres eres el Señor, eres el amo, el dueño, eres mi Dios. Eso dijo el apóstol Pablo, tú eres mi Dios. Y hoy nuevo tiempo te decimos, Señor Jesucristo, tú eres nuestro Dios. Te adoramos, honramos, te exaltamos. No hay otro Dios más grande que tú, Señor. Adoramos, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Bendita divinidad. Ayúdanos a entender, Señor, porque esto ni los sabios lo podían comprender, ni los filósofos griegos de la época no les podía calzar, Señor, ni los judíos con toda su Torá y toda su religión te pudieron reconocer. Pero hoy, Señor, nosotros te reconocemos como Dios, te adoramos como Dios, te exaltamos como Dios. Jesucristo, tú eres Dios eterno. A ti toda gloria, honra, alabanza, exaltación. En ti estamos llenos, Señor, completos, aceptos en ti. Gracias te damos, gracias te damos. Te adoramos, te adoramos. Voy a pedir un minuto, hermano, un minuto. Hágame este favor. Un minuto, abra su micrófono y adoremos juntos un minuto al Señor, que se escuche. No importa que se va a acoplar, se va a escuchar desordenado, no importa, hermano. Aleluya. Un minuto, Gloria a adoremos Dios. al Señor. Aleluya. Juntos. Señor, Señor, te gloria a tu adoramos, nombre. te exaltamos. Gloria Quiero a ti, escuchar la Señor. iglesia Te adorando adoramos. al Señor. Quiero ver al cuerpo Te de Cristo exaltado. Te adoramos, te honramos. alabamos. Porque lo que es locura para los Tuya es la hombres, gloria, para tuya es nosotros la es poder honra, de tuya es Dios. la alabanza. Adoramos, te Recibe adoramos, toda Es gloria. grande, grande, grande. adoramos, Toda te alabanza. adoramos, Señor, te Aleluya. adoramos, Te Señor. Queremos Adoramos, conocer Señor. más, Gloria a ti, Jesús. Recibe la gloria, Gloria a tu recibe nombre. la honra, recibe la alabanza. En el Gloria, nombre de gloria, Jesús, gloria. en el nombre de Jesús, Escucha a tu en pueblo el como te nombre adora, de Señor. Jesús, Escucha a tus hijos en el nombre de Jesús, como te en el exaltan. nombre de Jesús, Si los en el ángeles te nombre de adoran, Jesús. ¿quiénes somos Recibe nosotros la para no gloria, reconocer? recibe la honra, recibe la alabanza, Señor. Tú eres bueno, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos guardas, porque tú nos cuidas. Gracias, Dios, gracias, Señor. Tú eres un Dios grande, misericordioso, Señor. Gracias. Gloria, gloria a tu nombre. Gracias, gracias, gracias. Dios, Oh, gracias, 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 Señor. gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te alabamos, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Padre, tu nombre se doblará toda rodilla, Señor. Por eso en esta hora clamamos, no te adoramos, te exaltamos, Señor, te adoramos, te exaltamos, honramos tu nombre, bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre. Oh, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, En Señor. el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias. Un aplauso al Señor. Gracias. Un Gracias. aplauso de gratitud, de honra.
de alabanza, de gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Gracias por estar allí. Gracias por buscar del Señor. Brunilda, Dios te bendiga. Bendiciones. Hermana de Margarita, Dios te bendiga mucho. Bendiga tu vida. Bien, hermano, qué lindo adorar al Señor, qué rico escucharlo a ustedes, echo de menos escuchar a la congregación juntos adorando al Señor. Ya Dios nos va a permitir poder estar reunidos nuevamente adorándole.